Hola, zaragocistas. Se ha aprobado en la Liga el convenio La Liga Impulso, o CVC, con el voto favorable del Real Zaragoza, y es algo que no entiendo bien, sin querer saber más que la directiva, pero considero que hipoteca más al club por 50 años, que no le trata bien económicamente, por cuanto si desde la directiva se están quejando del contrato de televisión, pues no entiendo que aprueben sin quejarse y sin decir nada un acuerdo que también nos perjudica económicamente comparándonos con otros equipos que han padecido menos la crisis por la pandemia, por cuanto al llevar menos público a su estadio pues han perdido menos dinero en ese aspecto, tienen un porcentaje mayor de su presupuesto que son los derechos televisivos y es a esos equipos pues a los que han dado más dinero, al menos comparándolo con algunos casos en segunda división. Hay dos opciones, una que le tenga cogido Tebas por el aspecto económico de la deuda, el convenio con la liga, y el otro, como esta gente pasa del club y está para lo que está, para el tema del estadio, pues rague con todo este tipo de cosas. Hubo 4 votos negativos a los ya esperados de Real Madrid, Barcelona y Athletic Club, se unió el Ibiza, más una abstención, y estos 3 primeros equipos ya han anunciado acciones legales por cuanto consideran que vulnera la ley del deporte. El CSD se ha inhibido, como en el caso del playoff del Zaragoza. No sé para qué está, si no es para resolver estas cuestiones, y si alguien pone en duda que se está vulnerando la ley del deporte, que sea incapaz siquiera de emitir una opinión, como si ha hecho la Federación Española de Fútbol, que si bien tiene, como es sabido, una guerra con la liga, pues es interesante ver que también se posiciona con los mismos argumentos de decir que vulnera la ley del deporte. Estos 3 equipos insisten pues en lo que comenté en un vídeo anterior, que es un acuerdo a 25 años, mejor económicamente, que al ser directamente con los clubes y no con la liga, no se vulnera la propiedad de los derechos de televisión que es de los clubes, no de la liga, y tampoco se vulneraría los derechos de terceros equipos que en un momento dado puedan acceder al fútbol profesional y vean que esos ingresos suyos ya están mermados por ese acuerdo anterior a su presencia. Para mí este es un tema, el económico, siempre importante, y que podría evitar que partidos como el de Almería, pues digamos que es que no esté en nuestra liga. A día de hoy es un equipo muy superior, como se vio ayer, pero mientras mantengamos estas diferencias económicas y no hagan nada desde el club para intentar mitigarlas, solucionarlas, pues vamos a seguir así y teniéndonos que conformar, porque no hay más, pues con mantener la categoría sin pasar demasiados apuros. Es interesante ver también que en el tema de estos 3 equipos hay una cosa que puede parecer obvia, pero como Tebas va a su bola, pues que él a fin de cuentas es un empleado, es un administrador, y tiene que hacer una administración, como se dice, que sea leal. No puede él crear una estructura y ponerse él de presidente, porque sería ponerse mucho tiempo en el cargo y perpetuarse. Y aparte de las cuestiones legales, que son un pandillo que vamos a ir viendo con el paso del tiempo, creo que la mayoría de equipos han querido coger un dinero rápidamente, no han querido enfrentarse a la liga, por si acaso, por si les pueden perjudicar en otros aspectos, y vamos a ver qué es lo que pasa en las siguientes jornadas. Oiga, bueno.